para el vídeo ahora mismo, para todo lo que estés haciendo y escúchame con toda tu atención porque lo que voy a decirte puede cambiar radicalmente tu vida. Y sé que eso suena a exageración, pero no lo es. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos es probablemente la verdad más importante que puedes aprender sobre el sufrimiento humano. Y es esta. No es la vida la que duele. No son tus circunstancias. No son las cosas que te pasan. Es tu manera de pensar sobre ellas. Y si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar completamente tu experiencia de la vida. No estoy hablando de pensamiento positivo de pacotilla. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más transformador. Así que dale al like ahora mismo, porque esto va a ser intenso, va a ser revelador. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué sufras y, más importante todavía, cómo dejar de sufrir innecesariamente. Mira, llevo más de 20 años trabajando como psicólogo clínico, he visto miles de casos, miles de personas sufriendo, y hay un patrón que veo una y otra vez. La gente viene a mi consulta convencida de que su problema es su vida, su trabajo, su pareja, su familia, su salud, su economía, sus circunstancias, y pasan horas contándome lo mal que está su vida. Y muchas veces sí, objetivamente, sus circunstancias son difíciles, no voy a minimizar eso. Pero aquí viene lo que la mayoría no entiende. Dos personas pueden tener exactamente las mismas circunstancias difíciles y una sufre horriblemente mientras la otra lo maneja con relativa calma. ¿Por qué? No es por la vida, es por el pensamiento, por cómo interpretan esa vida, por el significado que le dan, por las historias que se cuentan sobre lo que está pasando. ¿Quieres ejemplos concretos? ¿Quieres entender exactamente cómo tus pensamientos crean tu sufrimiento? ¿Quieres las herramientas específicas para cambiar esos pensamientos? Quédate hasta el final porque voy a darte todo eso, paso a paso, con casos reales, con técnicas prácticas que puedes aplicar hoy mismo. Pero antes necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona tu mente, porque sin entender esto, nada de lo demás va a tener sentido. Tu mente no es un espejo pasivo de la realidad, no refleja objetivamente lo que está pasando. Tu mente es un intérprete, un filtro, un creador de significados. Entre cualquier evento que ocurre en tu vida y tu respuesta emocional a ese evento, hay un paso intermedio. Y ese paso es tu pensamiento, tu interpretación. El evento no causa directamente la emoción. El evento dispara un pensamiento. Y ese pensamiento causa la emoción. Esto es absolutamente crucial. Evento, pensamiento, emoción. Esa es la secuencia. Y la mayoría de la gente no es consciente del paso del medio. Solo ven el evento y la emoción y asumen que el evento causó la emoción. Pero no, fue tu pensamiento sobre el evento lo que causó la emoción. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque voy a estar compartiendo contenido como este regularmente. Contenido que te puede liberar del sufrimiento innecesario. Herramientas psicológicas reales que funcionan. No lo dejes para después, hazlo ahora y luego seguimos. Déjame darte un ejemplo súper concreto. Dos personas pierden su trabajo el mismo día. Persona A piensa, esto es un desastre total, nunca voy a encontrar otro trabajo, voy a acabar en la calle, mi vida está arruinada, soy un fracasado. Persona B piensa, es un fastidio, va a ser complicado encontrar otro trabajo, pero he superado cosas difíciles antes, tengo capacidades, tengo recursos, puedo encontrar algo. Quizá esto sea una oportunidad para hacer algo diferente. Misma situación objetiva, perder el trabajo, pensamientos completamente diferentes. ¿Y qué crees que pasa con sus emociones? Persona A está destrozada, ansiedad brutal, depresión, desesperación. Persona B está preocupada pero funcional, molesta pero no hundida, capaz de actuar en lugar de paralizarse. ¿Cuál es la diferencia? No la vida, el pensamiento. Y aquí viene lo revolucionario. Si la fuente de tu sufrimiento no es la vida sino tu pensamiento, entonces puedes cambiar tu sufrimiento cambiando tu pensamiento. No tienes que cambiar tus circunstancias. No tienes que esperar a que tu vida mejore. Puedes empezar a sufrir menos ahora mismo cambiando cómo piensas sobre tu vida. Y eso es tremendamente liberador, porque tus circunstancias a menudo no las controlas, pero tus pensamientos sí, con entrenamiento, con práctica, con conciencia.
puedes cambiar tus pensamientos. Y cuando cambias tus pensamientos, cambias tu experiencia emocional de la vida. Ahora escribe en los comentarios: mis pensamientos crean mi sufrimiento. Escríbelo, porque hacer consciente esta verdad es el primer paso para liberarte. Y cuando lo escribes, lo internalizas más profundamente. Así que venga, escríbelo ahora. Mis pensamientos crean mi sufrimiento. No seas tímido. Todos estamos en esto juntos. Vamos a profundizar ahora en los tipos específicos de pensamientos que causan sufrimiento, porque no todos los pensamientos son problemáticos. Algunos pensamientos son racionales y útiles. Pero hay ciertos tipos de pensamientos que son puro veneno emocional, y si aprendes a identificarlos, puedes empezar a neutralizarlos. Voy a darte los 5 grandes. Los 5 tipos de pensamientos tóxicos que causan más sufrimiento. Pensamiento tóxico número 1. El catastrofismo. Esto es cuando tomas una situación negativa y la amplificas hasta convertirla en una catástrofe. Me han despedido, voy a acabar en la calle. Mi pareja está rara conmigo, seguro que me va a dejar y voy a estar solo para siempre. Tengo este síntoma, seguro que es algo grave, me voy a morir. Tomas algo malo y lo conviertas en lo peor posible. Y obviamente si piensas en catástrofes todo el tiempo, vas a sentir pánico todo el tiempo. Pero la mayoría de las catástrofes que imaginas nunca ocurran. Estás sufriendo por adelantado por cosas que probablemente no van a pasar. Pensamiento tóxico número 2. La generalización excesiva. Esto es cuando tomas un evento negativo y lo conviertes en un patrón universal. Me he equivocado en esto. Siempre me equivoco en todo. Esta persona me rechazó. Nadie me quiere. Este proyecto no salió bien. Nunca tengo éxito. Usas palabras como siempre, nunca, todo, nada, nadie. Y esos absolutos son casi siempre falsos. Pero cuando piensas en absolutos te sientes desesperado, porque si siempre fracasas, ¿para qué intentar? Si nadie te quiere, ¿para qué socializar? Los absolutos te paralizan. Pensamiento tóxico número 3. La personalización. Esto es cuando asumes que todo tiene que ver contigo. Tu jefe está de mal humor. Es por tu culpa. Tu amigo no contestó tu mensaje. Está enfadado contigo. El proyecto salió mal. Es porque tú no hiciste bien tu parte. Te pones en el centro de todo. Y eso genera culpa constante, ansiedad constante, porque te sientes responsable de cosas que probablemente no tienen nada que ver contigo. La mayoría de las veces la gente está lidiando con sus propios problemas, no todo gira alrededor tuyo. Pensamiento tóxico número 4, la lectura de mente. Esto es cuando asumas que sabes lo que otros piensan sin tener evidencia. Piensa que soy un idiota, está juzgándome. Todos piensan que soy raro. No tienes forma de saber lo que otros piensan, pero tu mente llena los vacíos con interpretaciones negativas. Y luego sufres por esas interpretaciones inventadas como si fueran hechos, pero no lo son. Son ficciones que tu cerebro creó. Pensamiento tóxico número 5, las exigencias rígidas. Esto es cuando usas palabras como debería, tengo que, es obligatorio, no puede ser de otra manera. Debería estar más avanzado a mi edad. Tengo que caerle bien a todo el mundo. No puede ser que esto me esté pasando a mí. Estas exigencias rígidas te ponen en guerra con la realidad, porque la realidad es como es. Y cuando exiges que sea diferente, sufres mucho, constantemente. Estos 5 tipos de pensamientos son los mayores culpables del sufrimiento humano. Y apuesto a que tienes varios de ellos. La mayoría de la gente los tiene todos, porque nadie nos enseña a pensar de manera racional. Simplemente pensamos como pensamos. Y absorbemos patrones de pensamiento de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestras experiencias, y muchos de esos patrones son tóxicos. Pero la buena noticia es que puedes cambiarlos. Y voy a mostrarte cómo. Déjame contarte el caso de Teresa. Teresa vino a mi consulta con ansiedad severa, ataques de pánico frecuentes, insomnio, incapaz de funcionar normalmente. Y cuando empezamos a explorar sus pensamientos, encontramos todos los 5 tipos de pensamientos tóxicos. Catastrofizaba constantemente. Si tengo un ataque de pánico en público, será horrible, todos pensarán que estoy loca, nunca me recuperaré. Generalizaba. Siempre he sido ansiosa, nunca voy a cambiar. Personalizaba. Si alguien me mira raro, es porque nota mi ansiedad. Leía la mente. Todo el mundo piensa que soy débil. Y tenía exigencias rígidas. No debería tener ansiedad a mi edad, debería poder controlarla.
trabajamos sistemáticamente en identificar y cambiar cada uno de estos patrones de pensamiento. Y en 4 meses, Teresa estaba completamente diferente. Ya no tenía ataques de pánico, dormía bien, funcionaban normalmente. ¿Qué cambió? No su vida, su manera de pensar sobre su vida. Eso es lo que quiero para ti, que identifiques tus patrones de pensamiento tóxico, que los veas con claridad, porque una vez que los ves puedes cambiarlos. Pero si no los ves, si sigas pensando que tu problema es tu vida y no tu pensamiento, vas a seguir sufriendo innecesariamente. Ahora voy a darte el protocolo específico para cambiar pensamientos tóxicos. Son 4 pasos y tienes que aplicarlos cada vez que te sientas mal. Cada vez. No a veces, cada vez. Porque esto es entrenamiento. Como ir al gimnasio. Una repetición no hace nada. Pero repeticiones constantes durante semanas y meses transforman tu cerebro. Paso 1. Detecta el pensamiento. Cuando te sientas mal emocionalmente, para lo que estés haciendo. Y pregúntate qué acabo de pensar, qué me estoy diciendo sobre esta situación. Identifica el pensamiento específico. No vale con me siento mal, necesitas el pensamiento exacto. Estoy pensando que voy a fracasar. Estoy pensando que nadie me quiere. Estoy pensando que esto es horrible. Específico. Paso 2. Identifica el tipo. ¿Es catastrofismo, generalización, personalización, lectura de mente, exigencia rígida? ¿Cuál de los 5 es? A veces es una combinación, eso está bien, pero identifica qué tipo de pensamiento tóxico es, porque cada tipo tiene una manera específica de ser desafiado. Paso 3. Desafía el pensamiento. Hazte preguntas. Si es catastrofismo, ¿cuál es la probabilidad real de que ocurra lo peor? ¿He sobrevivido a cosas similares antes? Si es generalización, ¿es verdad que siempre, nunca, todo, nada? ¿O solo a veces? Si es personalización, ¿tengo evidencia real de que esto tiene que ver conmigo? ¿O estoy asumiendo? Si es lectura de mente, ¿cómo sé lo que esa persona piensa? ¿Me lo dijo explícitamente o lo estoy inventando? Si es exigencia rígida, ¿quién dice que debería? ¿Es esta una ley universal o solo mi preferencia? Paso 4. Reformula. Crea una versión más racional del pensamiento. No positiva necesariamente, racional, realista, equilibrada. En lugar de voy a fracasar, puede que fracase o puede que no, voy a hacer mi mejor esfuerzo. En lugar de nadie me quiere, algunas personas me quieren, otras no, y eso es normal, en lugar de esto es horrible, esto es difícil pero manejable. ¿Ves la diferencia? No estás negando que hay algo negativo, pero no lo estás amplificando innecesariamente. Este protocolo de 4 pasos tienes que practicarlo constantemente. Y al principio va a ser consciente. Va a requerir esfuerzo, pero con el tiempo se vuelve automático. Tu cerebro aprende a detectar y corregir pensamientos tóxicos sobre la marcha, y cuando eso ocurre, tu sufrimiento disminuye radicalmente, porque ya no estás constantemente amplificando lo negativo. Estás viendo las cosas como son, y las cosas como son, sin amplificación mental, son mucho más manejables. Comparte este vídeo ahora. Compártelo con alguien que sabes que está sufriendo, con alguien que cree que su problema es su vida cuando en realidad es su manera de pensar, porque esta información puede liberarlos, puede cambiar su vida. Así que compártelo, no esperas, hazlo ahora. Vamos a hablar ahora de algo que es absolutamente crucial, la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque mucha gente confunde estos dos conceptos, y esa confusión causa muchísimo sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable, es parte de la vida. Si pierdes a alguien que quieres, duele. Si te enfermas, duele. Si fracasas en algo importante, duele. Ese dolor es real, es legítimo, y no hay nada malo en sentirlo. El sufrimiento, en cambio, es opcional. El sufrimiento es el dolor multiplicado por la resistencia mental. Es cuando añades capas y capas de pensamiento tóxico sobre el dolor. No debería estar sintiendo esto, es horrible que esto me esté pasando, nunca voy a superarlo, mi vida está arruinada. Esos pensamientos convierten el dolor en sufrimiento masivo. La fórmula es simple: sufrimiento, dolor, que resistencia. Si el dolor es 5 y la resistencia es 0, el sufrimiento es 0. Si el dolor es 5 y la resistencia es 10, el sufrimiento es 50. ¿Ves? El dolor es inevitable, pero puedes reducir tu sufrimiento reduciendo tu resistencia. Y reduces tu resistencia aceptando el dolor, no con resignación derrotista.
con aceptación realista. Esto duele, y está bien que duela. Es una respuesta natural. Voy a sentirlo sin añadirle resistencia. Déjame contarte el caso de Roberto. Roberto perdió a su mujer en un accidente. Un dolor brutal, devastador. Y los primeros meses estuvo hundido. Pero no solo por el dolor de la pérdida, por todo el pensamiento tóxico que añadió encima. ¿No debería haber muerto tan joven? ¿Es injusto? ¿No voy a poder vivir sin ella? Mi vida se ha acabado. Ese pensamiento lo mantenía en sufrimiento constante. Trabajamos en separar el dolor del sufrimiento. Sí, duele perderla. Es normal que duela. Pero no necesitas añadir todos esos pensamientos sobre lo injusto que es o sobre que no puedes vivir sin ella. Puedes sentir el dolor sin añadirle sufrimiento. Y poco a poco Roberto aprendió a hacer eso. Seguía triste, seguía extrañando a su mujer, pero ya no estaba en ese sufrimiento masivo constante. Había aprendido a sentir dolor sin convertirlo en sufrimiento, y eso le permitió seguir viviendo, seguir funcionando, seguir encontrando momentos de satisfacción en su vida. Esa es una de las lecciones más importantes que puedes aprender. No puedes eliminar todo el dolor de tu vida, pero sí puedes eliminar mucho del sufrimiento. Simplemente dejando de añadir pensamiento tóxico sobre el dolor, sintiendo lo que sientes sin juzgarlo, sin resistirte a ello, sin añadirle capas de significado catastrófico. Ahora vamos a hablar de algo que mucha gente no entiende. ¿Por qué tenemos pensamientos tóxicos en primer lugar? ¿Por qué nuestro cerebro hace esto? ¿Por qué catastrofiza? ¿Por qué generaliza? ¿Por qué personaliza? La respuesta está en la evolución. Tu cerebro está diseñado para la supervivencia. Y para sobrevivir en un mundo peligroso, es mejor ser pesimista que optimista. Mejor asumir que esa sombra es un león que asumir que no lo es. Mejor preocuparte de más que de menos. Así que tu cerebro tiene un sesgo negativo incorporado. Está constantemente buscando amenazas, constantemente anticipando lo peor, constantemente exagerando peligros. Y eso funcionaba muy bien hace 10.000 años, cuando los peligros eran reales y constantes. Pero hoy en día, en una sociedad relativamente segura, ese sesgo negativo te hace sufrir innecesariamente. Y aquí está la clave. Tu cerebro no sabe que ya no vives en la sabana africana rodeado de leones. Sigue funcionando con el mismo software. Así que aplica ese sesgo negativo a todo, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu salud, a tu futuro. Todo lo ve como potencialmente peligroso, y eso genera ansiedad constante, preocupación constante, sufrimiento constante, pero no porque tu vida sea peligrosa, sino porque tu cerebro está programado para ver peligro donde no lo hay. La buena noticia es que puedes reprogramar ese software. No completamente. El sesgo negativo siempre va a estar ahí en cierta medida, pero puedes entrenarte para cuestionarlo, para no creer automáticamente cada pensamiento negativo que aparece, para aplicar un filtro racional. Y cuando haces eso consistentemente, el sesgo negativo pierde mucho de su poder. Sigues teniendo pensamientos negativos, pero ya no te los crees todos. Ya no dejas que te arrastren. Los observas, los evalúas y decides cuáles son racionales y cuáles son solo tu cerebro siendo pesimista por defecto. Ahora quiero darte una práctica diaria que puede transformar tu vida. Se llama el diario de pensamientos. Cada noche, antes de dormir, dedicas 10 minutos a escribir. 3 columnas. Columna 1. Situación. Describes brevemente qué pasó que te hizo sentir mal. Columna 2. Pensamiento. Escribes el pensamiento exacto que tuviste sobre esa situación. Columna 3. Pensamiento alternativo. Escribes una versión más racional de ese pensamiento. Haces esto cada noche, sin falta. Y después de un mes, vas a tener una conciencia brutal de tus patrones de pensamiento. Vas a ver con claridad qué tipos de pensamientos tóxicos dominas más. Y vas a empezar a cuestionarlos automáticamente durante el día, porque los habrás practicado tantas veces en tu diario que se vuelve natural. Déjame contarte el caso de Lucía. Lucía sufría de depresión crónica, llevaba años así. Había probado múltiples medicaciones, múltiples terapias, nada funcionaba. Cuando empezó a trabajar conmigo, le di esta tarea del diario de pensamientos. Al principio protestó: no tengo tiempo, no creo que sirva de nada, pero la convencí de que
lo intentara durante un mes, y lo hizo, y algo cambió. Y ese autojuicio es más pensamiento tóxico, más sufrimiento innecesario. La alternativa es la autocompasión. Reconocer, tengo estos patrones de pensamiento porque así me enseñaron a pensar, porque así aprendió mi cerebro, porque vivimos en una cultura que promueve pensamiento tóxico. No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad cambiarlo. Esa actitud compasiva te da espacio para trabajar en ti mismo sin machacarte en el proceso. Trátate con la misma amabilidad con la que tratarías a un buen amigo que está aprendiendo algo nuevo. Si tu amigo está aprendiendo a tocar la guitarra y se equivoca, no le dices, eres un inútil, nunca vas a aprender. Le dices, es normal, estás aprendiendo, sigue practicando. Aplica esa misma amabilidad contigo mismo mientras aprendes a pensar de manera racional, vas a equivocarte, vas a caer en patrones viejos. Es normal, eres humano, sigue practicando, con paciencia, con compasión, y eventualmente el cambio ocurre. Y finalmente, quiero dejarte con esto, no es la vida la que duele, es tu manera de pensar. Esa verdad puede liberarte, porque significa que tu sufrimiento no está completamente determinado por tus circunstancias. Está influenciado por ellas, sí, pero está determinado por tu pensamiento, y tu pensamiento puedes cambiarlo, no fácilmente, no rápidamente, pero puedes, con trabajo, con práctica, con conciencia, con compromiso, y cuando lo haces, tu vida se transforma. No porque tus circunstancias mejoran necesariamente, sino porque tu experiencia de esas circunstancias mejora radicalmente. Así que mi desafío final para ti es este. Durante los próximos 7 días, practica el protocolo de 4 pasos cada vez que te sientas mal. Detecta el pensamiento, identifica el tipo, desafíalo, reformúlalo. Hazlo religiosamente durante una semana y vuelve aquí en una semana para contarme en los comentarios qué descubriste, qué cambió, cómo te sientes. Porque tu experiencia puede inspirar a otros, puede mostrarles que esto funciona, que es posible cambiar tu manera de pensar y con ello cambiar tu vida. Pero espera, porque todavía hay más que necesitas entender. Todavía hay capas de profundidad que pueden hacer la diferencia entre aplicar esto superficialmente y transformar realmente tu relación con el sufrimiento. Así que quédate conmigo porque lo que viene ahora puede ser exactamente lo que necesitas para completar el puzzle. Vamos a hablar de algo que es absolutamente crucial y que mucha gente no entiende, la diferencia entre pensamientos y hechos. Porque uno de los mayores problemas que tenemos es que confundimos nuestros pensamientos con la realidad. Pensamos algo y automáticamente asumimos que es verdad, pero los pensamientos no son hechos. Los pensamientos son interpretaciones, son opiniones, son hipótesis y pueden estar completamente equivocados. Un hecho es algo verificable objetivamente. Hoy llueve. Tengo 30 años. Vivo en Madrid. Esos son hechos. Pero soy un fracasado. Nadie me quiere. Todo va mal. Esos no son hechos. Son pensamientos, interpretaciones que tu mente está haciendo. Y cuando aprendes a distinguir entre pensamientos y hechos, te liberas de mucho sufrimiento. La pregunta clave que tienes que hacerte ¿es esto un hecho verificable o es una interpretación mía? Y si es una interpretación, entonces pregúntate, ¿qué otras interpretaciones posibles hay? Porque casi siempre hay múltiples maneras de interpretar cualquier situación. Y si tienes que elegir una interpretación, ¿por qué no elegir la que te cause menos sufrimiento y que esté más alineada con la realidad objetiva? Déjame contarte el caso de Marina. Marina estaba convencida de que su marido ya no la amaba. Esa era su interpretación. Y esa interpretación la estaba destrozando. La evidencia que tenía era, él llegaba tarde del trabajo, estaba cansado y menos comunicativo, y habían tenido menos intimidad. Trabajamos en separar hechos de interpretaciones. Los hechos, él llega tarde, está cansado, están teniendo menos intimidad. La interpretación, ya no me ama. Pero esa interpretación era solo una posibilidad. ¿Qué otras interpretaciones posibles había? Está estresado por el trabajo, está pasando por un momento difícil, tiene preocupaciones que no ha compartido, está deprimido. 1000 posibilidades. La única manera de saber cuál era correcta era preguntarle. Cuando Marina finalmente habló con él, descubrió que él estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo y había caído en una depresión leve. No tenía nada que ver con que no la amara. Simplemente estaba luchando con sus propios problemas y no sabía cómo comunicarlo. Marina había estado sufriendo horriblemente
por una interpretación que era completamente errónea. Y ese sufrimiento era completamente innecesario. Ese es el poder de distinguir entre hechos e interpretaciones y de cuestionar tus interpretaciones. Porque la mayoría de las veces tus interpretaciones negativas están equivocadas, o al menos son solo una posibilidad entre muchas, y no tienes que torturarte con ellas como si fueran verdades absolutas. Ahora vamos a profundizar en algo que me parece fascinante: cómo el lenguaje que usas moldea tu experiencia. Porque las palabras que eliges para describir tu experiencia no son neutras. Tienen un impacto emocional brutal. Si dices esto es una catástrofe, tu cerebro reacciona de una manera. Si dices esto es un contratiempo, tu cerebro reacciona de manera completamente diferente. Misma situación objetiva, palabras diferentes, experiencia emocional completamente diferente. Tu cerebro toma las palabras que usas muy en serio. Las usa como indicadores de qué tan grave es la situación y ajusta tu respuesta emocional en consecuencia. Así que si usas constantemente palabras extremas para describir situaciones que no son extremas, estás entrenando a tu cerebro para reaccionar de manera exagerada a todo. Es horrible, es terrible, es un desastre, es insoportable. Esas palabras activan tu sistema de alarma, te ponen en modo pánico. Pero la mayoría de las situaciones que describas con esas palabras no son realmente horribles, terribles, desastrosas o insoportables. Son solo difíciles, incómodas, molestas, frustrantes. Y esas palabras más moderadas generan emociones más manejables. Así que necesitas entrenar conscientemente tu lenguaje interno. Cuando te descubras usando palabras extremas, para y reformula. En lugar de es horrible, di es desagradable. En lugar de es insoportable, di es difícil pero puedo manejarlo. En lugar de es un desastre, di no es ideal pero puedo trabajar con esto. Este cambio de lenguaje puede parecer superficial, pero no lo es. Tiene un impacto profundo en tu experiencia emocional, porque tu cerebro escucha tus palabras y ajusta tu química emocional en consecuencia. Déjame contarte el caso de Carlos. Carlos usaba un lenguaje extremo constantemente. Todo era horrible, terrible, lo peor, y vivía en un estado de estrés constante, porque su cerebro estaba constantemente recibiendo el mensaje de que todo era una emergencia. Trabajamos específicamente en moderar su lenguaje. Al principio le parecía falso, pero es que sí es horrible, me decía. Le hice ver que horrible es cuando hay una tragedia real, cuando alguien muere, cuando hay una catástrofe genuina, no cuando llegas tarde al trabajo, no cuando hay tráfico, no cuando tu café no está como te gusta. Esas cosas son molestas, no horribles. Y poco a poco Carlos empezó a moderar su lenguaje y su nivel de estrés bajó dramáticamente, porque su cerebro ya no estaba constantemente en modo alarma, estaba recibiendo señales más precisas sobre la gravedad real de las situaciones y respondiendo de manera proporcionada. Esa es la importancia del lenguaje. No es solo semántica, es programación mental. Cada palabra que usas está programando tu respuesta emocional. Así que elige tus palabras conscientemente. Usa palabras proporcionales a la situación real y observa cómo tu experiencia emocional cambia. Ahora vamos a hablar de algo que es oro puro: el concepto de desidentificación de tus pensamientos. Esto es avanzado pero tremendamente liberador. La idea es que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son eventos mentales que ocurren en tu conciencia, pero no eres tú. Tú eres el observador de esos pensamientos. Y cuando entiendes esto profundamente, cambia completamente tu relación con tus pensamientos. Ya no tienes que creer todos tus pensamientos. Ya no tienes que identificarte con ellos. Puedes observarlos, evaluarlos y decidir cuáles son útiles y cuáles no. Una técnica poderosa para practicar esto es añadir una frase delante de tus pensamientos. Estoy teniendo el pensamiento de que, en lugar de soy un fracaso, di estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, te identificas con el pensamiento, es tu verdad. En el segundo caso, lo observas, es solo un pensamiento, un evento mental, no necesariamente verdadero. Y esa distancia es liberadora, porque puedes responder al pensamiento, puedes cuestionarlo, puedes dejarlo pasar, no tienes que ser arrastrado por él. Practica esto constantemente, especialmente con pensamientos negativos sobre ti mismo. Estoy teniendo el pensamiento de que nadie me quiere. Estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar.
Estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficientemente bueno. Esa distancia lingüística crea distancia psicológica. Y esa distancia psicológica te da poder. El poder de elegir qué pensamientos escuchar y cuáles ignorar. Ahora quiero hablarte de algo que es absolutamente crucial. La importancia de la evidencia. Porque uno de los mayores problemas con el pensamiento tóxico es que opera sin evidencia. Simplemente asume cosas. Y luego reacciona emocionalmente a esas asunciones como si fueran hechos. Pero si empiezas a pedir evidencia, muchos de tus pensamientos tóxicos se desmoronan inmediatamente. La pregunta mágica es, ¿qué evidencia tengo de que esto es verdad? Y tiene que ser evidencia real. No sensaciones, no intuiciones. Evidencia objetiva. Por ejemplo, si piensas todo el mundo me odia, la pregunta es, ¿qué evidencia tienes? ¿Todo el mundo te ha dicho que te odia? No. Entonces no tienes evidencia. Lo que tienes es una interpretación basada en quizá una o dos experiencias negativas que has generalizado, y cuando te das cuenta de eso, el pensamiento pierde su poder. Esto lo tienes que aplicar constantemente. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, pregúntate, ¿qué evidencia tengo? Y sé honesto. No inventes evidencia. No usas tus emociones como evidencia. Solo evidencia objetiva, verificable. Y vas a descubrir que para la mayoría de tus pensamientos negativos no tienes evidencia sólida. Tienes interpretaciones, asunciones, miedos, pero no evidencia. Y reconocer eso debilita enormemente el pensamiento. Déjame contarte el caso de Andrés. Andrés estaba convencido de que era incompetente en su trabajo. Esa creencia lo paralizaba. Le impedía tomar iniciativas. Le causaba ansiedad constante. Trabajamos en buscar evidencia. ¿Qué evidencia tienes de que eres incompetente? Le pedí que hiciera una lista. Y cuando empezó a hacerla, se dio cuenta de que no tenía mucha evidencia. Había cometido algunos errores, sí, pero también había hecho muchas cosas bien. De hecho, cuando hicimos una lista de evidencia de competencia versus evidencia de incompetencia, la lista de competencia era mucho más larga. Andrés había estado operando bajo una creencia que no estaba respaldada por la evidencia. Era solo una historia que se había contado a sí mismo. Y cuando vio la evidencia real, la historia cambió y su ansiedad disminuyó dramáticamente. Eso es lo que la evidencia puede hacer por ti. Te ancla en la realidad, te saca de tus historias mentales y te lleva a los hechos. Y los hechos son mucho menos aterradores que tus historias la mayoría de las veces. Vamos a hablar ahora de algo muy práctico. Cómo lidiar con la rumiación. Porque la rumiación es uno de los mayores culpables del sufrimiento innecesario. La rumiación es cuando tu mente da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, sobre algo que salió mal, sobre algo que podría salir mal, sobre algo que alguien te dijo, sobre tu futuro, sobre tu pasado, y esas vueltas no resuelven nada, solo te hacen sufrir más. La primera clave para romper la rumiación es reconocerla. Estoy rumiando. Hacer eso consciente, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás rumiando. Simplemente estás atrapado en el ciclo. La segunda clave es entender que la rumiación es un intento fallido de resolver un problema. Tu cerebro piensa que si le das suficientes vueltas va a encontrar una solución. Pero la rumiación no es resolución de problemas. La resolución de problemas es activa y enfocada. La rumiación es pasiva y repetitiva. Así que cuando te descubras rumiando, pregúntate, ¿hay alguna acción que pueda tomar sobre esto ahora? Si sí, toma la acción. Si no, suelta el tema. No hay nada productivo en seguir dándole vueltas. Una técnica muy efectiva es el tiempo de preocupación programado. En lugar de rumiar todo el día, te das permiso para rumiar, pero solo en un momento específico. Por ejemplo, a las 7 de la tarde durante 20 minutos y durante el resto del día, cuando aparezcan pensamientos rumiantes, te dices, no ahora, ya pensaré en esto durante mi tiempo de preocupación, y pospones el pensamiento. Esta técnica funciona porque satisface la necesidad de tu cerebro de procesar el tema, pero lo contiene, lo limita, no deja que invada todo tu día. Déjame contarte el caso de Elena. Elena rumiaba constantemente sobre su relación. ¿La quiere? ¿No la quiere? ¿Debería seguir con él? ¿Debería dejarlo? Una y otra vez, todo el día, todos los días. Y esa rumiación la estaba volviendo loca. Le enseñé la técnica del tiempo de preocupación programado. Cada noche, a las 9, durante 20 minutos,
podía pensar todo lo que quisiera sobre su relación, pero durante el resto del día, cuando aparecieran esos pensamientos, los posponía, y algo mágico pasó. Muchas veces cuando llegaba su tiempo de preocupación, ya no necesitaba los 20 minutos, había perdido la urgencia, y con menos rumiación, podía pensar con más claridad sobre su relación. Eventualmente tomó una decisión informada, pero lo hizo desde la claridad, no desde la rumiación constante. Esa técnica puede liberarte de mucho sufrimiento, porque la rumiación es puro sufrimiento, no resuelve nada, solo te hace sentir peor. Así que contrarréstala con límites. Mi gato se acurrucó conmigo. Pequeñas cosas, pero significativas. Y después de 2 meses de práctica diaria de gratitud, la depresión de Patricia había mejorado notablemente. No había desaparecido, pero había mejorado, porque su enfoque había cambiado. Ya no solo veía lo negativo, también veía lo positivo. Y eso equilibraba su perspectiva. Esa es la gratitud. No niega lo negativo, pero equilibra el enfoque. Te recuerda que hay positivo también. Y ese recordatorio es sanador. Y ahora, para cerrar de verdad, quiero dejarte con una visualización. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. E imagínate que has dominado el arte del pensamiento racional. Ya no caes en catastrofismo. Ya no generalizas exageradamente. Ya no personalizas todo. Ya no lees la mente. Ya no exiges rígidamente. Detectas pensamiento tóxico instantáneamente. Lo cuestionas automáticamente. Lo reformulas sin esfuerzo. ¿Cómo es tu vida en ese estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te relacionas con las dificultades? Siente eso, absorbe eso, porque ese estado es alcanzable. No inmediatamente, no sin esfuerzo, pero con práctica consistente puedes llegar ahí. Y cada día de práctica te acerca un poco más, pero antes de despedirnos completamente, necesito compartir contigo algo más. Un plan de acción concreto. Porque entender estos principios no es suficiente. Necesitas un protocolo específico que puedas seguir, así que aquí está tu plan de transformación de 30 días. Día Sundeu, la fase de conciencia pura. Durante estos primeros 10 días, tu único trabajo es observar. No intentar cambiar nada todavía. Solo observar tus pensamientos. Lleva un registro simple. Cada vez que te sientas mal, escribe brevemente qué pensaste. No lo analices todavía. Solo documéntalo. Al final de estos 10 días vas a tener un mapa claro de tus patrones. Vas a ver qué tipos de pensamiento tóxico dominas más y esa conciencia es la base de todo. Días 11-20. La fase de cuestionamiento activo. Ahora empiezas a cuestionar. Cada pensamiento que documentes lo sometes al protocolo de 4 pasos. Detectar, identificar, tipo, desafiar, reformular. Hazlo por escrito. No basta con hacerlo mentalmente. El acto físico de escribir lo hace más real, más concreto y más efectivo. Días 21-30. La fase de automatización. Ahora intentas hacer el proceso sin escribir, en tiempo real. Cuando aparezca un pensamiento tóxico, lo detectas en el momento. Lo identificas. Lo desafías mentalmente y lo reformulas. Al principio solo vas a poder hacerlo con algunos pensamientos, pero poco a poco, con más de ellos, y al final de estos 30 días, habrás creado las bases de un nuevo hábito mental. Un hábito que si continúas practicando, transformará tu vida. Y aquí viene algo crucial. Después de esos 30 días, no pares. Esto no es algo que haces un mes y ya está. Es una práctica de por vida. Pero después de 30 días de práctica intensiva, el hábito estará establecido. Ya no requerirá tanto esfuerzo consciente. Se habrá vuelto más automático. Y desde ahí solo necesitas mantenimiento, chequeos regulares, práctica continua, pero ya no será tan difícil como al principio. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de vosotros estáis pensando. ¿Y si tengo un trastorno mental real, esto funciona también? La respuesta es, depende. Si tienes depresión clínica severa, si tienes trastorno bipolar, si tienes esquizofrenia, necesitas tratamiento profesional, posiblemente medicación. Estas técnicas pueden ser un complemento útil, pero no un sustituto del tratamiento profesional. No voy a pretender que cambiar tu pensamiento cura todos los problemas mentales.
Algunos problemas mentales tienen componentes biológicos que requieren intervención médica, pero incluso con trastornos mentales serios, cambiar tu pensamiento puede ayudar, puede mejorar tu calidad de vida, puede reducir la frecuencia e intensidad de los episodios, puede darte herramientas para manejar mejor tu condición, así que no es inútil. Pero tampoco es suficiente por sí solo en casos severos. Necesitas evaluar honestamente dónde estás y buscar la ayuda apropiada, que puede incluir terapia, que puede incluir medicación y que puede incluir estas técnicas de cambio de pensamiento. Ahora quiero hablar de algo que me parece crucial, la importancia de celebrar tus progresos, porque cuando estás trabajando en cambiar patrones mentales profundamente arraigados, es fácil enfocarte solo en cuánto te falta, en cuántas veces sigues cayendo en pensamiento tóxico. Y ese enfoque puede ser desmoralizador. Así que necesitas conscientemente celebrar tus victorias. Cada vez que detectas un pensamiento tóxico que antes no habrías detectado, celébralo. Cada vez que lo cuestiones cuando antes lo habrías aceptado automáticamente, celébralo. Cada vez que lo reformules con éxito, celébralo. Esas son victorias, progresos reales, y merecen ser reconocidos. Lleva un registro de victorias. Cada noche, escribe al menos una victoria del día. Hoy, detecté que estaba catastrofizando sobre mi presentación y lo reformulé. Hoy no caí en la rumiación habitual después de esa conversación. Hoy usé lenguaje moderado en lugar de extremo. Pequeñas victorias, pero significativas. Y cuando las documentas, cuando las reconoces, te das cuenta de que sí estás progresando y eso te motiva a seguir. Déjame contarte una última historia. El caso de Miguel. Miguel había estado trabajando en cambiar su pensamiento durante 6 meses y se sentía frustrado. Sigo teniendo pensamientos negativos. ¿Cuándo van a desaparecer? Le expliqué que los pensamientos negativos nunca desaparecen completamente. Eres humano. Tu cerebro tiene un sesgo negativo. Siempre va a generar pensamientos negativos a veces, pero lo que cambia es tu relación con esos pensamientos. Le hice revisar sus registros de hace 6 meses y comparar con sus registros actuales. Y se dio cuenta de algo. Hace 6 meses, cuando tenía un pensamiento negativo, lo creía automáticamente y sufría intensamente. Ahora, cuando tenía un pensamiento negativo, lo detectaba, lo cuestionaba y lo reformulaba. Seguía teniéndolo. Pero ya no lo controlaba. Él controlaba su respuesta al pensamiento. Y ese cambio era enorme. No lo había notado porque estaba enfocado en que seguía teniendo los pensamientos. Pero su relación con los pensamientos había cambiado radicalmente. Y eso era el verdadero progreso. Esa es la meta realista. No eliminar todos los pensamientos negativos, sino cambiar tu relación con ellos. No ser su víctima, ser su observador, su evaluador, su gestor. Y cuando llegas a ese punto, tu sufrimiento disminuye dramáticamente, porque los pensamientos ya no te controlan, tú los controlas a ellos. Y finalmente, quiero dejarte con esto. No es la vida la que duele, es tu manera de pensar. Esa verdad puede parecer dura, porque significa que mucho de tu sufrimiento es autoinfligido, pero también es tremendamente esperanzadora, porque significa que tu sufrimiento no está completamente determinado por tus circunstancias, está determinado en gran medida por tu pensamiento. Y tu pensamiento puedes cambiarlo, no fácilmente, no rápidamente, pero puedes, con entrenamiento, con práctica, con conciencia, con compromiso. Y cuando lo haces, cuando realmente cambias tu manera de pensar, tu experiencia de vida se transforma, no porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque aprendes a no amplificar innecesariamente lo negativo, aprendes a ver las cosas como son, no peor de lo que son, aprendes a tener emociones proporcionales a las situaciones, aprendes a sufrir menos y vivir más. Y esa transformación no tiene precio. Es la